la silueta cardíaca y vasculatura pulmonar, que es muy, muy importante, y ya estamos acercándonos, repito, a una sospecha de una cardiopatía. Luego, el electrocardiograma ya es un examen preferencial del cardiólogo. O sea, ustedes no van a llegar a esto salvo porque sean cardiólogos. O sea, muy importante es para el diagnóstico. Entonces, la anamnesis, yo en algún momento les dije que a la mamá se le pregunta cómo mama, cómo lacta su bebé. Y con esa primera pregunta también ya tengo una sospecha de una cardiopatía. Y ni modo, al examen clínico, nomás a la simple vista del paciente, si está en ICC o si está cianótico, y el examen luego de las palpaciones, pulso, especialmente hay que medir la presión arterial también, y luego la auscultación para ver, para objetivar o para sentir el tipo de soplo, que también eso nos ayuda a decir qué tipo de cardiopatía pueda tener el paciente. Igualmente esto ya es trabajo del ecocardiografista, el cardiólogo, que nos va a determinar la morfología del corazón, la función cardíaca. Y en casos excepcionales y en cardiopatías muy complejas se indica la angiotomografía. Por ejemplo, la angiotomografía, aquí nosotros con mucha frecuencia indicamos en los pacientes con drenaje anómalo total de las venas pulmonares y pacientes con coartación de la aorta. Eso sí, como 2 más 2 es 4, aquí en el instituto nos de mucho apoyo en la angiotomografía. Y en casos de cardiopatías más complejas, donde necesitamos medir las presiones vasculares intracardíacas, hacer la gasometría venosa intracardíaca, es que recurrimos al estudio de cateterismo cardíaco, ¿no? Es un estudio hemodinámico que realizan los cardiólogos. O sea, todos estos estudios del electrocardiograma, eco y cateterismo, lo realiza, pues, como ustedes saben, tienen conocimiento los cardiólogos, ¿no? Entonces, la conducta del médico ante el paciente con cardiopatía congénita es diferenciar clínicamente si hay o no compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces el paciente en ICC ya es un compromiso hemodinámico. Cianosis, entonces cuando lo veo un paciente cianótico, entonces porque es hipoflujo pulmonar. Ahí está toda la gama de diagnósticos de hipoflujo pulmonar. Cuando es hiperflujo pulmonar, es posible que yo no objetive la coloración azul violácea de los labios, los lechos unguiales. Va a ser muy difícil, pero como yo estoy sospechando ya por la ICC de que puede ser un cardiópata, yo de inmediato a la mamá tengo que preguntar, señora, y cuando el bebito llora, cuando está estreñido, se pone moradito, me dice, sí, doctora. Ah, digo, este es un cianótico hiperflujo pulmonar. Ya voy acercándome al diagnóstico. Entonces, ya si llega un bebé desnutrido en ICC, ¿no? Con compromiso hemodinámico, tengo que estar pensando, para la sospecha, si es un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, no es cianótico, es acianótico, y como sabemos, ya les dije que el mayor número de pacientes que llega a la institución y en todo el mundo es la comunicación interventricular. Entonces, yo tengo que sabérmelo de memoria cuáles son los síntomas que da la comunicación interventricular, que es igual para la comunicación interauricular como para la presencia del conducto arterioso, porque son cardiopatías acianóticas. Entonces, lo primero que tengo que preguntarle a la mamá es cómo lacta su bebé. Entonces, si tiene lactancia entrecortada, sudoración, palpitaciones, y no es cianótico, sí o sí va a ser una comunicación interventricular. O quién sabe, puede tener también los 3 defectos. Otro problema, obstrucción al flujo sistémico. Obstrucción al flujo sistémico es la obstrucción, puede estar en la válvula mitral, puede estar obstrucción en la válvula aórtica o puede estar obstrucción en el callado de la aorta. O sea, en el lado izquierdo del corazón está el problema. Entonces, esos pacientes a veces, especialmente los de estenosis, pacientes con estenosis aórtica, pacientes con estenosis o con coartación de la aorta, son pacientes aparentemente normales, ¿no? A veces hacen sus actividades normalmente, pero si nosotros preguntamos, ¿y juega fulbito con sus compañeritos? Sí, doctora. ¿Termina el partido? No, doctora, a mitad del partido se cansa. Ya, tengo que ir sospechando por qué se cansa ese bebé. Y segundo, y dice la mamá, sí, juega, termina el partido. Entonces uno le pregunta, ¿y qué? ¿Es puntero, izquierda, derecha, central? ¿Qué es? No, doctora,
es portero le llaman, ¿no? Portero o guardavalla, no sé cómo le llaman en inglés, pero contestan que guarde el arco, ¿no? Entonces, ya es un paciente de todas maneras que se está cansando, que tendría 2, 3 añitos, 4 añitos, se está cansando, pero no se detectó oportunamente que puede estar cursando con una estenosis de la válvula aórtica o una coartación de la aorta. Porque si es una estenosis de la válvula mitral, con seguridad, antes del año y el paciente es muy sintomático. Y salvo el caso también de que la coartación de la aorta sea de moderada, severa o la estenosis aórtica igualmente, en definitiva el paciente llegará a un hospital antes del año de edad sintomático. Obstrucción al flujo pulmonar leve o moderado, eso ya hemos visto en las atresias pulmonares. Cuando construcción del flujo pulmonar de leve a moderado, son pacientes con estenosis pulmonar solamente. No está en el capítulo de la tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar, la doble salida de ventrículo derecho con estenosis pulmonar, no está en el capítulo de las atresias pulmonares, no. Por eso aquí lo pongo obstrucción al flujo pulmonar leve a moderado. Solamente las estenosis pulmonares. Solo es valvular y punto. Puede ser el caso de un paciente NUNAM, que además va con comunicación interauricular. Entonces, yo les decía que a ver, perdón, ¿cómo voy a hacer ahora? Ya. No sé cómo sacar esta franjita. Un clic acá. Ay, no sé. Bueno, esta cardiopatía, entonces, este es un cuadrito propio, ¿no? Donde las he clasificado en congénitas y adquiridas. Aquí en el Instituto de Salud del Niño San Borja también recibimos cardiopatías adquiridas, pero es un porcentaje mínimo. Al año se presentarán 2 o 3 casos de cardiopatías adquiridas. Y estas cardiopatías adquiridas son por fiebre reumática o por endocarditis bacteriana, ¿no? Entonces las adquiridas es porque adquieren una enfermedad que va a alterar especialmente las válvulas. Las válvulas son las que se alteran. Y cuando una válvula funciona mal, o es porque tiene estenosis o porque tiene una insuficiencia valvular o porque tiene los dos defectos, estenosis e insuficiencia. Y hace muchos años que no veo fiebre reumática, como que hemos controlado la fiebre reumática. Antes de los años 90, los pacientes que acudían al instituto, en este caso a Breña, los pacientes pediátricos, iban con alteraciones de la válvula a consecuencia de la fiebre reumática. Ahora lo que más vemos son los pacientes que presentan secuelas valvulares por endocarditis bacteriana. Entonces, esos 2 o 3 casitos por año es por endocarditis bacteriana. Y ya hablamos de la endocarditis bacteriana, que ocurre en los pacientes desnutridos, que viven hacinados, con infecciones dérmicas, otitis o caries dental. Por eso todos nuestros pacientes cardiópatas, todos, desde que se diagnostica cardiopatía, se les recomienda a la mamá que tiene que estar permanentemente en manos del pediatra y del odontólogo para evitar cualquier infección que ya sabemos puede terminar en una endocarditis bacteriana alterando las válvulas. Entonces cambiaron, cuando es una estenosis, en realidad se hace nomás una comisulotomía. Si fuera una insuficiencia, se hace una plastía, y cuando vienen con doble lesión, los niños van a un cambio de la válvula, ya sea aórtica o excepcionalmente la mitral, la que se afecta más es la válvula aórtica. Pero también hay casos que afecta la válvula tricúspide. Eso es en los adultos, especialmente los drogadictos tienen endocarditis bacteriana y donde se afecta la válvula tricúspide. También por nuestras cardiopatías congénitas, especialmente si es un conducto arterioso, que un paciente con conducto hecho una endocarditis se afecta la válvula pulmonar, ¿ya?
Repito que estos casos son muy pocos, pero los más frecuentes son las cardiopatías congénitas y ya hemos dicho por qué son acianóticos y por qué son cianóticos. Acianóticos porque por el lado sistémico no circula sangre mezclada, solamente circula sangre oxigenada al 100%. Acianóticos y cianóticos porque circula por el lado sistémico sangre mezclada. Eso quiere decir que se mezcló en alguna parte del corazón. Y la mezcla más frecuente ocurre en la comunicación interauricular, cuando además tiene otros defectos que vamos a ir viendo. Entonces, las cardiopatías acianóticas, las más frecuentes, son con cortocircuito izquierda-derecha, el conducto arterioso, la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. Y la cardiopatía obstructiva más frecuente es la coartación de la aorta, la estenosis de la válvula aórtica y la estenosis de la válvula mitral y la estenosis de la válvula pulmonar. Ya les dije, ustedes dirán, pero doctora, estenosis de la válvula pulmonar puede estar pues en las cianóticas. Ya les dije que no, la estenosis pulmonar si va sola como tal, o máximo con una CIA, son pacientes acianóticos, porque no va a circular sangre mezclada por el lado sistémico, solamente sangre oxigenada. Entonces no hay sangre, en ningún sitio se mezcla la sangre en una estenosis pulmonar leve ni moderada. Entonces son cardiopatías obstructivas. Y las cardiopatías cianóticas, estas son más o menos el 30-40% del total de las cardiopatías. Del 60% para adelante son este tipo de cardiopatías acianóticas y las más frecuentes son las de cortocircuito de izquierda a derecha. Y felizmente todos nuestros pacientes con este tipo de cardiopatía tienen dos ventrículos muy buenos que tratado quirúrgicamente, ahora se hace también por cateterismo, y ustedes han escuchado, una CIB ya se cierra por cateterismo. No sé si alguien dijo, sí, claro, dijo la doctora, me parece, y también ya el conducto arterioso cerramos por cateterismo, igualmente la comunicación interauricular. Y en la misma forma, en las cardiopatías obstructivas se hacen las plastías de la aorta por cateterismo. Si la estenosis es valvular, también se hace una valvuloplastía por cateterismo. Igual si es una una estenosis de la mitral o una estenosis de la válvula pulmonar, se hace un cateterismo cardíaco y se hace una valvuloplastía. ¿Ya? O sea, de manera que en el manejo de las cardiopatías acianóticas tenemos, el manejo puede ser por cateterismo cardíaco o por cirugía. ¿Ya? Y cuando se realizan las cirugías, de hecho, repito, se hacen las cirugías porque tienen correctoras completas, si tienen dos buenos ventrículos, y de hecho los tienen dos buenos ventrículos. La cardiopatía cianótica es diferente, ¿no? Ya le dije que es el 30-40% de las cardiopatías, el más frecuente la tetralogía de Fallot, sigue la atresia pulmonar en orden de frecuencia, luego sigue la atresia de la tricúspide, también está el ventrículo único con estenosis pulmonar. Y las de hiperflujo pulmonar están el drenaje anómalo total de las venas pulmonares, la transposición de grandes vasos con comunicación interventricular, está la doble salida del ventrículo derecho sin estenosis pulmonar, porque la doble salida tiene sí o sí una CIB, pero van sin estenosis pulmonar. Está el ventrículo único sin estenosis pulmonar, está el tronco arterioso común que va con CIB, está el arco aórtico interrumpido que va con CIB. Entonces tenemos cianóticos, ya saben, porque la sangre está mezclada por el lado sistémico. Y son poco flujo, porque le llega flujo a los pacientes, y la sintomatología es a consecuencia de poco flujo. Los hiperflujos, hay sangre mezclada, pero le llega mucho flujo a los pulmones, de manera que la sintomatología va a estar en relación a esta situación. Entonces es lo que he ido ya conversándoles. La clasificación agrupa la patología en relación a la fisiopatología. Las cardiopatías congénitas se dividen, ya vimos, en acianóticas y cianóticas. Acianóticas a consecuencia de uno o varios defectos estructurales del corazón y grandes vasos, como es el caso de la tetralogía de Fallot, por ejemplo. Fisiopatológicamente se subdivide en acianóticas, la comunicación interventricular, que puede estar presente, como dijo la doctora, en el tronco arterioso común, está presente también
en el arco interrumpido, que es acianótico, y y se subdividen, ya dijimos, en cortocircuito de izquierda a derecha y las obstructivas, ¿no? De manera que el niño será sintomático dependiendo de la magnitud del defecto, sea por el tamaño o por la presencia de dos o más defectos. Asimismo, se presentarán déficit pondoestatural, ¿no? Todo esto va a ocurrir en las cardiopatías acianóticas, que son o con cortocircuito izquierda-derecha o las obstructivas. Entonces aquí tenemos las comunicaciones interventriculares, esas son las más frecuentes, la perimembranosa, estas son las subpulmonares, también frecuente. Y aquí para mostrarles el conducto arterioso, este es el callado de la aorta, este es el conducto arterioso, ¿no? Aquí esto con un cortecito para que vean que esto se relaciona pues el flujo de la aorta con la arteria pulmonar, y como la presión en la aorta es mayor que en la arteria pulmonar, nosotros vamos a tener que ese flujo va a ser de izquierda a derecha. Entonces va a incrementar el flujo en los pulmones. Felizmente, el conducto arterioso está presente en todos, en ustedes, en mí, en todos estuvo presente en los primeros meses, en los primeros días de vida. En algunos se cierra a los 3 días, otros a la semana, otros al mes, pero ya debe estar cerrada al mes. Si el conducto arterioso no se cerró al mes, entonces hablamos de persistencia del conducto arterioso, y dependiendo del tamaño es que el paciente va a ser sintomático en la edad en el segundo mes de vida, en el tercer mes de vida. Pero si el conducto es pequeño, probablemente se diagnostique tardíamente también. En este caso es una comunicación interauricular. La verdad que esta cinta negra no sé cómo sacarla, pero aquí está la comunicación interauricular. Es un tipo ostium secundum que está dentro pues, de la clasificación de las cardiopatías congénitas acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces la CIB por el circuito, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir algo? No, sí, doctora, sino que nosotros no vemos la cinta negra, solamente vemos ¿no su la ves? presencia. Oh, No. ya ella. Entonces están viéndolo ya, perfecto. Entonces una comunicación interventricular donde el flujo va a ir pues del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y la arteria pulmonar. En el conducto arterial es igual, el flujo va a ir de la aorta hacia la arteria pulmonar. En la comunicación interauricular el flujo va a ir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y la sintomatología se va a presentar porque hay hiperflujo pulmonar, congestión pulmonar, desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Es fácil de recordar, pero entendiendo primero la anatomía, entendiendo la fisiología, luego entendiendo la fisiopatología. En las acianóticas con normoflujo pulmonar, también se llama normoflujo pulmonar, es a las cardiopatías que yo le he puesto también como obstructivas. Entonces así me hace recordar que pueden ser obstructivas intracardíacas, que es de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar de leve a moderada, ¿no? Y las extracardíacas, la que se presenta con mayor frecuencia, pues la coartación de la aorta, que está en el callado de la aorta, que también recuerden dónde está ubicado. Las acianóticas obstructivas, la sintomatología está en relación a la magnitud de la obstrucción. Las obstrucciones críticas en la etapa neonatal son emergencias que obligan a una atención médico-quirúrgica muy, muy urgente. O sea, los niños llegan a la edad de 1 día, 2 días, ¿no? Porque la obstrucción crítica en la aorta. ¿Acá? Entonces los niños generalmente esas obstrucciones críticas son en la válvula aórtica, entran de frente a cateterismo cardíaco para hacer una valvuloplastía. Entonces, en orden de frecuencia, las obstructivas está en la cabeza, la coartación de la aorta. Con frecuencia que el Instituto de Salud del Niño llega 1 o 2 pacientitos coartados toda la semana. Tenemos coartados 1 o 2 pacientes. CIB ni hablar. Entonces, por eso cuando yo los invito a venir, es porque van a venir y van a encontrar las cardiopatías más frecuentes. Entonces, en el orden de frecuencia, tenemos la coartación de la aorta, sigue el problema de la válvula aórtica. Luego tenemos la estenosis, esta es de la válvula aórtica, ¿no? Que puede ser, esta es una imagen de una válvula aórtica. Aquí se ha seccionado transversalmente la raíz de la aorta.
está el anillo, aquí estamos viendo la válvula, si ustedes ven la válvula está engrosada, ¿por qué? Porque este debe ser como una telita de cebolla, bien muy finita, muy transparente, es la válvula aórtica, pero aquí ¿qué ha ocurrido? Ustedes ven aquí esta membranita, de repente de primera intención habrían pensado que esta era la válvula, no. Esta es una membrana normal que está debajo de la válvula aórtica. Entonces estas son las estenosis subvalvulares. Luego hay estenosis valvulares, que están las comisurotomías, ¿no? Y las estenosis supravalvares. O sea, por encima del anillo se hace como un reloj de arena, ¿ya? Entonces todo esto es de manejo quirúrgico, que en el caso de las valvulares comisurales puede ser tratados por cateterismo cardíaco. Pero las otras dos debemos entrar a circulación extracorpórea, parar el corazón, abrir la aorta y resecar esta membrana, ¿no? Es una membrana fibrosa que la recomendación es que debe ser extirpada esta membrana, que es en realidad uno coge la membrana, la jala como una mandarina, uno la pela así, pero lo va jalando y sale la membrana, ¿no? Lo importante es detectar oportunamente, porque es cuando uno lo detecta, después de los 3 años ocurre esto, una displasia de la válvula aórtica, porque es un flujo anormal que está, por decir, entre comillas, golpeando las válvulas y reaccionan, pues no les gusta ese tipo de remolino, por decir, que va alterando la válvula, va reaccionando y terminan a hacerse rugosas, displásicas. Entonces no lleguemos a ese extremo. Porque en ese caso el paciente, en lugar de ir a sala de operaciones, solamente a sacar la mandarinita, la cascarita de mandarina, vamos a ir a resecar por supuesto, la membrana, resecar la válvula y poner una válvula protésica, ¿no? Y eso ya no es bueno para un niño, porque hay que estar cambiando hasta que el niño termina de crecer a los 14, 15 años, ¿no? Entonces es muy, muy importante, recalco siempre, seguramente van a escuchar en las 2 horas, diagnóstico oportuno y manejo quirúrgico oportuno. En este caso es lo que ustedes ven acá, esto viene a ser el arco aórtico. Aquí está el corazón, está viniendo así, esta es la aorta, este es el arco aórtico, esta es la subclavia izquierda, esta es la zona coartada, está disminuido en la luz de la aorta, esta es la aorta descendente y este es el conducto arterioso. Entonces, las coartaciones de la aorta pueden ser preductales, yuxtaductales o postductales. O sea, aquí tenemos, en este caso, este caso es una plastía de la aorta cuando ha sido una estenosis por encima del anillo tipo reloj de arena. Entonces se abre longitudinalmente la aorta y se aplica un parche para ampliar la luz de la aorta, no, sí, pues la luz de la aorta, ¿no? Estamos colocando aquí un parche y va a quedar óptimo. En este caso, tengo otras diapositivas para mostrarles cómo se corrige la coartación de la aorta. Luego pasamos al otro capítulo de las cardiopatías cianóticas. Miren, a ver. Ustedes ven aquí todo rosadito, ¿no? Son cardiopatías cianóticas, pues, ¿no? Obstructivas. Igual si yo les muestro un corazoncito de una CIA, que la han visto, de una CIA, han visto la anatomía, han visto la anatomía de una CIB, todo está rosadito. Pero, cuando hablo de cianóticas, hasta el corazón está moradito, está oscuro. Y miren los niñitos con los labitos muy cianóticos. Entonces, en total, les había dicho, representa el 30-40% de los casos. La mayoría requiere tratamiento de emergencia. Imagínense, llega un paciente cianótico hipoflujo, ductus dependiente, en crisis de hipoxia, es un estado crítico, hay que actuar de inmediato. O llega un drenaje anómalo total de las venas pulmonares, también cianótico, porque circula sangre mezclada por la aorta, y con una CIA obstructiva, también es crítico, ¿no? Mira, cuán críticos son estos pacientes y vienen así y requieren pues un tratamiento de emergencia. El flujo sistémico de sangre venosa y arterial, ¿no?
a consecuencia del flujo de derecha a izquierda. O sea, esta se mezcla y la mejor cámara de mezcla es justamente las aurículas. Entonces dividimos en cianóticos y hipoflujo pulmonar. Presentan crisis de hipoxia, tetralogía de Fallot, también hacen broncoespasmo estos pacientes con atresia pulmonar y precipitan las cirugías de emergencia o también un cateterismo cardíaco. Y son niños que fácilmente también se infectan. Los hiperflujos pulmonar cursan con insuficiencia cardíaca porque llega mucho flujo a los pulmones. Ya imaginen el drenaje anómalo total que hemos escuchado, ¿no? Que el doctor nos dijo que como el flujo de las venas está llegando a la innominada en el supracardíaco, luego a la cava, aurícula derecha, y a la aurícula derecha llega a las cavas, más este flujo venoso, imagínense, el volumen de sangre en las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, estos pacientes cursan con insuficiencia cardíaca derecha porque todo ese flujo está yendo al ventrículo derecho y por lo tanto al tronco de la pulmonar que incluso lo dilata. Entonces hacen un hiperflujo pulmonar. Todo hiperflujo pulmonar es asiento de bacterias, dicen, ¿no? Y por lo tanto estos niños presentan infecciones respiratorias recurrentes. Son niños que hacen pobre desarrollo pondoestatural y es más frecuente en el drenaje anómalo total de las venas pulmonares. Aquí tenemos un caso de drenaje anómalo total, pero en este caso es una anatomía normal, es una angiotomografía hecha aquí en el instituto, no es del libro, donde las dos venas pulmonares llegan a un colector común, las venas derechas igualmente, así llega a la aurícula izquierda. Esa es la posición posterior que vemos de esta angiotomografía. Pero acá podemos ver lo siguiente, que este es el colector, las venas izquierdas y venas derechas no están llegando a la aurícula izquierda. Mira cómo se ha formado un colector. Se dirán, no, pero ese doctor es la aurícula izquierda. No, este es el colector común. Y luego esta es la vena vertical que va a llegar a la innominada. Y la innominada viene así a la cava superior, de la cava superior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no? Esa es la supracardíaca. Y la infracardíaca es que llega, este es el colector común y esta es la vena vertical. En lugar de ir arriba, se viene para abajo y se va a relacionar a veces con la vena porta, con las suprahepáticas o directamente a la cava. Bueno, hecho el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, repito, cianóticas, acianóticas, determinar la patología, ahora viene el manejo quirúrgico. Entonces, para el manejo quirúrgico, felizmente, ya ustedes han escuchado que existen las cirugías paliativas, las cirugías correctoras. Algunos de los expositores, creo que no logré corregir, cuando había que hacer una cirugía paliativa, dijo que no necesitaba extracorpórea. No, aquí van a ver, hay algunas cirugías paliativas que sí necesitan circulación extracorpórea. Necesitamos entrar en circulación extracorpórea para hacer la cirugía paliativa. Como que hay algunas que no necesitan, pues, ¿no? Entonces ahora vamos a ir viendo y qué casos va a necesitar, pues va a ir a cirugía correctora. Aquí tenemos las más frecuentes, la de mejor pronóstico, están acá. Las correctoras, que no necesita extracorpórea. Cierre del conducto arterioso, se puede hacer por toracoscopía, puede ser por toracotomía. La plastía de la aorta está fuera del corazón, no necesito extracorpórea, igual que el conducto está fuera del corazón, ¿no? Entonces hago la plastía de la aorta, ya sea puede ser una cuartectomía, puedo hacer un flap de la arteria subclavia o puedo también aplicarle un parche. Y la corrección del arco aorto interrumpido siempre en cuando no tenga comunicación interventricular. Entonces, estas son el manejo quirúrgico sin circulación extracorpórea de patologías donde el defecto está fuera del corazón. Pero si el defecto está dentro del corazón, puede estar en el septum interauricular, en el interventricular, puede estar en las válvulas, sí o sí, tengo que entrar extracorpórea y parar el corazón, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, para hacer defectos septales, puedo hacer la plastía o cambio de válvulas, o cirugías de YATEM en las transposiciones de grandes vasos, el Necaidum igual, el CENI en la transposición de grandes vasos, Ross o Brock puede ser en pacientes con estenosis de la aorta,
crítica, paso la aorta para el lado, o sea, con la pulmonar y se la coloco en lugar de la aorta y pongo un tubo valvular del lado derecho, ¿no? Obro cuando pues hay una atresia, atresia solamente de la válvula pulmonar, igualmente lo podríamos abrir como lo presentaron por cateterismo, con radiofrecuencia. En este caso abrimos el corazón y hacemos la técnica de Brock. Y bueno, entonces estas técnicas son en cardiopatías más complejas, pero para esto tengo que entrar a circulación extracorpórea. En las cirugías paliativas, sin cirugía corpórea, ellos sean paliativas para paliar la enfermedad, o para preparar el corazón para cirugías más complejas. Tenemos aquí primero las derivaciones sistémico-pulmonares, que está indicado pues en las cardiopatías cianóticas y por flujo pulmonar. A la cabeza está la bleiloctaucin, que es la más frecuente, las hacemos en los niñitos que tienen tetralogía de faloductus dependiente. También con mucha frecuencia lo hacemos en la atresia de la tricúspide, con septo interventricular intacto. Y bleiloctaucin lo hacemos con interposición de un injerto sintético. Vamos a ver luego el diagrama. Se especifica así porque originalmente el bleiloctaucin era directamente, se anastomosaba la subclavia derecha a la arteria pulmonar. Ahora, con el tiempo ha demostrado que ese brazo no desarrollaba adecuadamente. Entonces, lo que se hace ahora, se interpone un tubito de Goretex, algo sintético, entre la subclavia y la arteria pulmonar derecha. Después la cirugía de Waterstone, la de Shunt central, que es la más frecuente también, entre la aorta pulmonar y la aorta y la arteria pulmonar. Ya puede ser directo o también con un injerto, o la cirugía de Cooley o la cirugía de Potts. Entonces, estas son derivaciones sistémico-pulmonares, cirugías paliativas sin circulación extracorpórea. No necesito parar el corazón para hacer esas derivaciones. Hacemos con el corazón latiendo, porque estamos trabajando en los vasos, no estamos abriendo el corazón. Igualmente están las cirugías descongestivas, que protegen de hipertensión pulmonar, ¿no? Desde el banding o cerclaje o constricción de la arteria pulmonar. Aquí tal vez me faltó poner que también sirven para preparar el corazón, en este caso el ventrículo izquierdo, en una transposición de grandes vasos. También nos sirve esta técnica de cerclaje o constricción o banding de la pulmonar, para preparar y para descongestionar y evitar la hipertensión pulmonar. Entonces aquí hay cirugías paliativas con circulación extracorpórea. Por ejemplo, las cirugías de Glenn y Fontan, corregía la doctora que no son cirugías correctoras, estas son cirugías paliativas, porque no va a permitir nomás paliar la enfermedad. Ya les expliqué cómo es que se hace la cirugía de Glenn, también vamos a llegar a ese capítulo. Y también la doctora habló de Norwood, porque también se hace una cirugía paliativa con circulación extracorpórea. Y la que yo les expliqué, poniendo el ejemplo de la atresia de la tricúspide, de que todo niño con atresia de la tricúspide sí o sí tiene que nacer con una comunicación interventricular, interauricular. Si no es así, y llegó al instituto después del mes de edad, tenemos que realizar una atrioseptectomía con circulación extracorpórea. Pero si llega dentro del mes y necesita ampliar la comunicación interauricular, va pues a cateterismo cardíaco para el RASCI, ¿no? Entonces la atrioseptectomía es la que hace el cirujano. Esto para, si no conocen el instituto, les voy a hacer un recorrido a manera de un poquito de relax, para que se entusiasmen de que alguno puede hacer la cardiología o cirugía cardiovascular. Somos muy poquitos en el Perú. Y dicho sea de paso, le voy a decir que yo estudié en la Villarreal, soy de la 4ª promoción y soy la primera cirujano cardiovascular pediátrica del Perú. Bueno, entonces aquí tenemos, y también aquí trabaja nuestra directora general, que es la doctora Zulema Tomás, que también es de la Villarreal, pero de la 9ª, 10ª promoción y fue también ministra de Salud. Eso para que se estimule. Bueno, pero no llega a estos cargos con mucho sacrificio, eso sí, mucho sacrificio, estudiando, y quienes todavía están solteros o solteras, por favor terminen la residencia y recién
para que tengan tiempo de estudiar, ¿no? Si no, ¿cómo? Bueno, este es el Instituto de Salud del Niño, San Borja. Tenemos un helipuerto. Ya funciona 8 años, hasta ahora no llega un helicóptero, porque siguen haciendo un estudio de la estructura, si va a aguantar cuando pose un helicóptero. Bueno, así son nuestros ingenieros, pues, no prevén, no sé. Bueno, hasta ahora no tenemos la oportunidad de recibir un paciente en el helipuerto. Solamente tenemos 4 pisos, perdón, son 7 pisos, 7 pisos. Y este es el helipuerto, es en el 8º piso. Bien. Ese es el laboratorio de hemodinámica. Hemos hablado de hacer la cineangiografía, el cateterismo, etcétera. Efectivamente se hace aquí está el aparato, es un cineangiógrafo de última generación, es un Siemens alemán, excelente. Y luego es al otro lado, por acá, por este lado, es una puerta de vidrio, una ventana que yo de acá puedo ver. Eso voy así con mi ropa, ¿no? Sin necesidad de vestirme de cirujano. De afuera puedo ver todo a través de esta ventana y además ahí están todas las pantallas para ver todo el procedimiento. No necesito entrar al laboratorio de cineangiografía. Aquí están solamente los que hacen el cateterismo, un cardiólogo, otra es una cardióloga, pues una enfermera ayudante, me parece el anestesiólogo, no sé por qué tanta gente, normalmente está solo el anestesiólogo y un ayudante más. Bueno, entonces cuando hablamos de circulación extracorpórea, que ya habrán ustedes llevado la clase con el doctor Barrigo, la van a llevar, hablamos de circulación extracorpórea, esto, es toda una maquinaria, quien maneja es una enfermera perfusionista. Es como manejar un avión, no puede fallar, no es un trabajo milimétrico, no puede fallar absolutamente nada porque si no se muere el paciente. Entonces aquí tenemos, esta es la máquina, este es el oxigenador, esta es las veces de un pulmón y esta es las veces del corazón, ¿no? Que va a enviar el flujo, después de haber oxigenado la sangre, envía el flujo de acuerdo al peso y talla del paciente a la superficie corporal. Entonces, estas tubuladuras están conectadas con el corazón del paciente, ¿no? Por ejemplo, esta es la tubuladura que va hacia la aorta, esta es la que va a ir para la cardioplegia, luego estas son de las cava superior, cava inferior, ¿no? Todo esto va hacia lo que va a ser corazón, pulmón, el oxigenador de membrana. Una vez oxigenado, todo esto va para regresar hacia la aorta. Viene por acá la sangre, pasa por todo esto y lo impulsa esta máquina para que por abajo viene por acá, la tubuladura de la aorta y se conecta a la aorta y allí llega para mantenerlo vivo al paciente. Hay momentos que tenemos que pararlo, por supuesto, completamente. Entonces, es todo esto es así. Desde el cirujano principal, todo tiene que ser con microscopio, porque operamos bebitos de 2 días de nacido, de 1 mes, que son pues corazoncitos pequeñitos, como de un pollito de Wong. Y es el instrumentista, es hombre, aquí está también otro instrumentista y por acá está el perfusionista. Pues entonces acá los pacientes, después de estar en sala de operaciones, pues pasan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces la unidad de cuidados intensivos generalmente recibe el médico, el enfermero, ¿no? El paciente tiene que estar completamente monitoreado. En este caso es un bebé corregido en una transposición de grandes vasos de 20 días de nacido que salió con el pechito abierto, porque a veces ocurre así, hay que dejarlo con el pecho abierto, no se cierra el esternón porque están hemodinámicamente inestables o puede estar sangrando. Entonces ya en 24, 48 horas todo mejora, entonces uno va y cierra el pechito en la misma unidad de cuidados intensivos. ¿Ve? Mira cómo llega el paciente y tiene que estar con todas estas drogas. Todas las drogas están monitoreadas del oxigenador, el ventilador, y al final la satisfacción del bebé, de la mamá, de la enfermera, del cirujano, de todos, ¿no? Entonces tenemos que estar bien preparados para llegar y tener estas satisfacciones. Esta es la unidad de cuidados intensivos. Tiene que estar preparado con anticipación para que llegue el paciente. Esto ya 1 hora antes que estamos terminando de cerrar
A los pacientes estamos llamando y lo tienen ya preparado toda la mañana, que no debe faltar absolutamente nada. Acá tiene que estar el monitor de transporte, tiene que estar el marcapaso, tiene que estar el baloncito de oxígeno, es decir, todo. Nosotros, porque manejar un corazoncito y más en un niñito es muy, muy complicado. Tiene que estar todo milimétricamente preparado. Entonces hay pacientes, especialmente pacientes grandecitos que hemos tenido la oportunidad de tenerlo ya el año pasado. Un niño de 14 años que se le cambió la válvula, pero a los 2-3 días en la unidad de cuidados intensivos hizo una falla cardíaca ya casi irreversible. Y felizmente, como este instituto está altamente capacitado y además tiene todo su equipamiento biomédico de última generación, nosotros tenemos hacemos ECMO, entonces lo llevamos a ECMO al paciente. Entonces, para el ECMO, ¿qué necesitamos? El balón intraórtico de contrapulsación. Este baloncito intraórtico de contrapulsación es este de acá, y este es el ECMO. Entonces, ¿qué es el balón? Es un dispositivo utilizado en pacientes cardiológicos críticos en situación de shock, habitualmente tras sufrir un infarto agudo de miocardio, y se implanta a través de la arteria femoral para dejarse posicionado en la arteria aorta torácica con el objetivo de mejorar la perfusión y oxigenación de los órganos debido a que el corazón se encuentra en una situación insuficiente para hacerlo. O sea, es una medida extrema. Y el ECMO es un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO por sus siglas en inglés, que justamente nos va a permitir que descanse un tiempo el corazón y descanse el pulmón. Ese es el ECMO. Y por lo tanto, está en manos de la perfusionista, del pediatra intensivista, del cirujano, 2, 3, 4 días hasta que responda por sí solo el corazón y empezamos a bajarle el ECMO, empezamos a ponerle las drogas, responde a las drogas, al final el corazón recupera todo lo que estuvo fallando, especialmente la función ventricular izquierda, y al final el paciente sale de alta. Por ahí tengo, creo, algunas fotos con el paciente de alta, no están en esta diapositiva, de repente en otra. Pero bueno, entonces es el manejo que nosotros hacemos en los pacientes con cardiopatía. Un manejo, primero de diagnóstico, segundo, el paciente entra a sala de operaciones, tenemos todo lo necesario para atender las cardiopatías más complejas, y tercero, el manejo postquirúrgico, cuando hacemos las cirugías correctoras con circulación extracorpórea. Ahora, en este tratamiento de las cardiopatías correctoras sin circulación extracorpórea, era nomás para presentarles las imágenes que yo ya se las había comentado. Este es un conducto arterioso. Por ejemplo, esta es una imagen de una cortación de la aorta, pero lo tengo aquí bien clarito el conducto arterioso. Y por esa razón que aquí les pongo para el conducto arterioso, además. Y cuando es una cirugía de una coartación de la aorta, ¿no? Entonces se puede hacer una coartectomía y anastomosis término-terminal. O en este caso, como en la imagen que les mostré antes, un poco más grande, le decía que esta es la zona coartada, que está antes del conducto, es más delgada que la aorta descendente, entonces se hace un flap de la subclavia. Esta es la subclavia, se cierra, tenemos creo que un capítulo de plastilla de la aorta, pero bueno, tenemos que hacer un corte acá de la subclavia, corte distal, luego se abre longitudinalmente, se voltea, así, y queda la luz de la aorta un diámetro mayor de lo que tenía, ¿no? Entonces se llama plastía de la aorta con flap de la arteria subclavia o plastía de la aorta con coartectomía y anastomosis término-terminal. La circulación, esta sin extracorpórea. Con extracorpórea ya vieron cómo es la cirugía extracorpórea, mira cómo está el corazón invadido de tantos tubos, porque tiene que ir a la aorta, a las cavas,
la cardioplegia, etcétera. Aquí se ha abierto la aurícula derecha, una auriculotomía derecha, se ha separado la válvula aorta de la tricúspide, se ha ubicado la comunicación interventricular y se ha colocado un parchecito. En este caso es un parche sintético de Gore-Tex, ¿no? Y si es valvulares, también se hace todas las correcciones valvulares, parando el corazón. Aquí el corazón está parado, exsangue. Eso nos permite la circulación extracorpórea. En las cirugías paliativas, les hablé del shunt central en las atresias pulmonares. Aquí se ha interpuesto un tubito sintético de Gore-Tex de la aorta hacia la arteria pulmonar, porque es una atresia. ¿No la ven? Esta no es la, esta es una aurícula, por aquí la grasita, pero la pulmonar está muy atrás. Este es un Blaylock Towsing con interposición de un tubo de Gore-Tex igualmente. Va de la arteria subclavia a la arteria pulmonar. Le dije que originalmente iba directamente la subclavia a la arteria pulmonar, pero como investigaron y determinaron que el bracito no desarrollaba, ahora interponemos un sistema de Gore-Tex. Y aquí es una cirugía de Glenn, donde no usé, por ejemplo, extracorpórea, porque cuando anatómicamente todo está en su lugar y no hubo cirugías previas y no hay peligro de sangrado, uno puede sin extracorpórea también hacer una cirugía de Glenn, porque lo más tengo que bypassear, se bypasseó la cava superior hacia la aurícula derecha, se pone un clamp vascular, luego se corta la arteria, perdón, se corta la vena, se secciona, y entonces la vena de sección, el cabo distal se anastomosa pues a la arteria pulmonar, el cabo proximal se cierra. Entonces, sin embargo, con frecuencia lo hacemos también con circulación extracorpórea. Cuando hablamos de cerclaje de arteria pulmonar, son este tipo de pacientes que nosotros hace 5 o 6 años atrás recibíamos allí en Breña. Aquí vienen, todavía venían, ahora ya no los manejan los cardiólogos hasta tenerlos en esta situación, porque tenían el diagnóstico de comunicación interventricular y decían que gane peso, tiene que pesar 5 kilos para que gane peso, porque gane peso, si uno no entiende la fisiopatología, el bebé no va a ganar peso, hasta lo podemos perder con una neumonía. Entonces, por esa razón que ahora en estos últimos tiempos, y estando aquí en el instituto, nosotros, un CIB que sabemos que no se va a cerrar y que tiene repercusión hemodinámica y sabemos que no va a ganar peso, sabemos que va a ser un paciente que permanentemente va a ser infección respiratoria, con 3 kilos, 3 kilos y medio, ya está entrando a sala de operaciones para hacer la corrección. Pero antes no era así, y pues había que hacerle un bandy en la pulmonar, para el bandy de la pulmonar, entonces lo mío como, ¿qué tan dilatada está la arteria pulmonar? Que no se ve, está por detrás, por acá se ve la aorta, en la mitad de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? Una toracotomía izquierda. La toracotomía izquierda, el pulmón lo bajamos así, le ponemos una compresa, una gasita, luego ubicamos al corazón, está abierto aquí el pericardio en forma longitudinal, siempre respetando el nervio frénico, porque si tocamos, si lo triccionamos, puede ocurrir un problema diafragmático, una parálisis diafragmática, luego una ventilación diafragmática, es un problema que va a llevarnos luego a otra cirugía de plástica diafragmática. Entonces tenemos que cuidar mucho, entonces, el nervio frénico, abierta el pericardio, entonces, bueno, en longitudinal paralela al nervio frénico, ubicamos la arteria pulmonar y pasamos esta cinta umbilical y la vamos a ajustar, así como está en este diagrama, y aquí lo vemos más o menos al 50-60%. Con ese ajuste es suficiente para que el paciente en 6-8 meses nunca más haga bronconeumonía, empiece a ganar peso y esté óptimo para una cirugía correctora. No tenemos que esperar 1 año, 2 años, como por ahí escuché en Ecuador, no fue lo que dijo de Ecuador, sino por uno de los expositores que luego van a corrección, después no, si se va por años, el paciente va a crecer y no se lo va a convertir en una tetralogía de Fallot, como una tetralogía de Fallot, ¿no? O sea, el paciente se va a poner cianótico. Hay que esperar máximo 1 año. Apenas empieza a ganar peso, el paciente está hemodinámicamente estable, menos drogas para congestión pulmonar, etcétera, y ya está para cirugía de corrección de la comunicación interventricular. También no sé si se habrán acordado cuando yo les dije que pues, después del bandy
también puede cerrarse espontáneamente la comunicación interventricular, sí, porque dependiendo también de la ubicación, si el banding funcionó y la familia, porque vio a su bebé que está óptimo, se olvida o no lo llevan al hospital y pasa 2 años, 3 años y vamos a hacer la ecocardiografía, resulta que ya no, ya se cerró la CIB. O sea, son casos muy excepcionales. Yo en 40 años de hacer esta especialidad solamente tuve un solo caso. Como el banding se hace por toracotomía izquierda, entonces se había cerrado ya la comunicación de ventricular, igual hago la toracotomía izquierda y se saca la cinta umbilical. Con mucho cuidado porque esta cinta está sumamente pegado, puede romperse, puede lacerarse la arteria pulmonar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En otros casos se vio que entró extracorpórea para sacar el banding. Creo que son 2 casos en 40 años que yo he visto, pero la mayoría solamente después del banding han tenido que ir a cirugía de corrección en este caso de la CIB. También recuerdo un caso que una niñita Down, igual de provincia, regresó la niña después del banding, pero de primera intención, quienes no conocían a la niña, la estuvieron manejando como una tetralogía de Faro porque estaba cianótica. Entonces no era el caso de que ya el shunt se había invertido, ¿no? Porque hay una estenosis de la pulmonar y por lo tanto el ventrículo derecho hacía tanta fuerza, tantos años contra el banding que ganó presión y por lo tanto el flujo se iba de derecha a izquierda, ¿no? Entonces también puede ocurrir. La recomendación tanto del cirujano como del cardiólogo es no más de 1 año. Si el banding está bien hecho, no más de 1 año y ya va a cirugía correctora. Es de la máquina extracorpórea, es una enfermera perfusionista. Yo les dije que los pacientes que vienen aquí en el Perú son así, ¿no? Ya en el extranjero, no sé, pacientes de esta edad con diagnóstico de tetralogía de Fallot, se lo operan 6 meses a 1 año, están todos operados en Chile, en Cuba, en todos sitios. Ahora que está famoso Cuba, en salud ha mejorado, pero el resto no. Ahora ya están desmejorando también. Bueno, entonces así son los pacientes cianáticos que llegan al Instituto de Salud del Niño San Borja. Y pues con esta corpórea se puede hacer la cirugía de Glenn Fontan y les dije que también se puede hacer sin esta corpórea, pero eso depende el trato que le den al corazón también, ¿no? La cirugía de Norwood y para mejorar la mezcla se hace la atrioseptectomía en circulación extracorpórea. Esto es lo que yo he ido ya conversando, lo hemos comentado durante el seminario y en todo lo que hemos estado viendo en la clasificación, ¿no? El manejo de las cardiopatías cianóticas. Y por lo tanto aquí tenemos pues un corazoncito, está rosadito porque es acianótica. En este caso, cuando antes todavía no se hacían cirugías a esta edad, ya hacíamos. Este es mi primer pacientito, lactantito, que no lo llevé a paliativa, sino de frente fue a una cirugía correctora. Igual esta bebita, cuando no se hacía todavía cirugías ni a esta edad, fue la primera niña, pues ahora ya manejamos pacientes de 3 kilos, 2 kilos, pero hasta 2 kilos también, ¿eh? Para hacer un PCA, 1,5 kilos, 2 kilos incluso. Bueno, entonces, en los asianóticos, posición semisentado, corregir los trastornos metabólicos, en el neonato y lactante, cuidar la hipotermia e hipoglicemia, tratamiento de la ICC, tratamiento que debe estar a cargo del cardiólogo, si hay necesidad de hacerles cateterismo para descartar hipertensión pulmonar. Ya saben por qué ocurre la hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, el conducto arterioso que se desarrolla en el ser humano, en el sexto arco aórtico, conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente distalmente al origen de la arteria subclavia. Cuando el arco aórtico está situado a la derecha, el ductus generalmente se conecta con la arteria pulmonar derecha proximal. A veces el ductus se conecta con la arteria subclavia adyacente o con arterias sinominadas. Eso nunca he visto, más que con la porción superior de la aorta torácica descendente. Frecuentemente se asocia a otras anomalías congénitas cardiovasculares y en alguna de ellas su existencia permite mantener la vida del paciente, como es el caso de la tetralogía Fallot, la atresia de la tricuspide, la atresia pulmonar, que son ductos dependientes. O sea, qué bueno
que podamos nacer con un conducto arterioso, ¿no? Pero debe cerrarse. Se presenta con mayor incidencia en la población de altura por la menor presión del oxígeno. Es más frecuente en prematuros, entre 20% hasta el 60%, en menores de 28 semanas. Los factores de riesgo es la rubiola, este es un virus, ¿no? La rubiola durante el embarazo y patologías congénitas asociadas o infecciones prenatales. El cuadro clínico depende pues del calibre y la edad del paciente. En los prematuros se presenta con mayor frecuencia, se tratan médicamente con ibuprofeno, los prematuros. En el lactante se presenta con infección respiratoria o frecuente a insuficiencia cardíaca que requiere la medicación. Al examen físico, ya sea que se palpa un pulso saltón, ¿no? Un pulso saltón continuo a la palpación, luego viene la auscultación, donde va a haber un soplo continuo, esa es la auscultación, pero a la palpación es el pulso saltón. El examen de vida diagnóstica ya hemos visto que debe haber una radiografía, electrocardiografía Doppler, donde se va a visualizar el conducto arterioso y qué criterios debemos tener para hacer manejo quirúrgico. Se operan los menores de 1 año de edad, incluyendo los recién nacidos, prematuros, pesos de menos de 2,5 kilos a 37 semanas de gestación. Cuando hay infecciones respiratorias a repetición, insuficiencia cardíaca irreversible al tratamiento médico, contraindicación del tratamiento quirúrgico, son presencia de hipertensión pulmonar grave con cortocircuito de derecha a izquierda a través del conducto. Eso es cuando los niños ya tienen 7, 8, 9 años, pues, ¿no? Que han venido tardíamente y no sabían que tenían un conducto arterioso. El cierre de conducto arterioso actualmente tiene 2 opciones, por cateterismo, que ya lo hemos comentado, terapéutico, cierre con coil, o por cirugía, que es lo que nosotros hacemos, los cirujanos. En sala de operaciones, toracotomía izquierda, se puede clipar con un clip o se puede poner doble ligadura, triple ligadura, lo que mejor quiera hacerla el cirujano, ¿no? Puede poner un punto transfixiante para cerrarlo, ¿no? El posoperatorio, el manejo posoperatorio requiere control de presión arterial sistémica por la relativa hipertensión que se presenta en las primeras horas. Se controla con analgesia y furosemida endovenoso, vigilancia del drenaje pleural para ver el sangrado. Ahora tenemos los criterios de alta, la estabilidad hemodinámica y la buena tolerancia oral indican que el paciente está en condiciones de pasar a hospitalización para proceder a la alta respectiva. Y las complicaciones que se esperan son poco frecuentes, pero se debe mencionar hipertensión arterial reactiva, atelectasia, sangrado postoperatorio, puede haber neumotórax, lesión del nervio recurrente. Cuando la lesión del nervio recurrente, pues, se altera pues la voz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede tener también quilotórax. Criterios de referencia o contrarreferencia, eso pues lo maneja el cardiólogo. El paciente está en condiciones de alta y referir al lugar de donde nos enviaron al paciente. En la comunicación interventricular también ya hemos hablado bastante, hemos tenido el seminario. El cuadro clínico es pues ICC, que va a depender del tamaño de la comunicación interventricular. Y eso lo hemos conversado ampliamente. Los medios diagnósticos aquí están cerrando con Amplacer, por cateterismo. Y en la comunicación interventricular, pues tenemos 2 opciones. Ya dijimos, pues una paliativa correctora. Ya sabemos cuándo se indica paliativa y cuándo se indica la correctora. Yo le dije que la cirugía paliativa, pues cuando hay ICC y refractario de tratamiento médico, desnutridos, neumonías a repetición. Mira, cuando nosotros hacíamos estas cirugías ya en Estados Unidos, en otros sitios, y estaban operando lactantitos. Nosotros no, este bebito tenía 1 año, ¿sabes? Mira, felizmente ha sobrevivido 1 año, pero en este estado de huesito y pellejo, como digo yo siempre. Y ahora ya sabemos cuál es la cirugía paliativa, de ahí está un poquito más grande esto, y la cirugía correctora,
en mayores de 3 meses y menores de 12 meses de edad, con los síntomas descritos y con flujo pulmonar mayor o igual al doble del flujo sistémico, se recomienda cierre la C y B, pudiendo resultar el ecocardiograma con Doppler a color de gran utilidad para conocer dichos datos sin necesidad de cateterismo cardíaco. ¿No? Esto es lo que resulta después de la cirugía. ¿Qué complicaciones quirúrgicas puede haber? Puede haber sangrado posoperatorio, puede haber un bloqueo auriculoventricular, producir arritmia, CIB residual, insuficiencia tricuspidia, cuando son 6B yuxta tricuspidios, este cirujano debe tener mucho cuidado, trabajar la válvula septal de la tricúspide, porque está justo debajo de la válvula septal, está la comunicación interventricular. Cuando no se coloca bien los puntos, el paciente sale con insuficiencia tricuspidia además. Pueden hacer insuficiencia aórtica porque hay también comunicaciones interventriculares que están por debajo de la válvula aórtica, muy cerquita entre la válvula aórtica y la válvula pulmonar. O sea, cerrar la comunicación interventricular no es tan fácil tampoco, pero hay que saber hacer. El paciente estará en condiciones de alta cuando la estabilidad hemodinámica y la buena tolerancia oral indican que el paciente está en condiciones de pasar a hospitalización. Igual criterio de transferencia, condiciones de alta será contra referidos a su establecimiento de origen con indicaciones y fecha de control ambulatorio. Esas son las cardiopatías de normoflujo, o sea, las obstructivas, ¿no? Entonces, en estos casos llegan a servicio de emergencia con dos posibles cuadros clínicos. Pueden llegar en ICC o shock cardiogénico, que precisa el diagnóstico, corregir el trastorno metabólico y ácido básico, el oxígeno que nos falte, inotrópicos y diuréticos. Es la coartación de la aorta, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una coartación como un 8, ¿no? Este es preductal, el ductus es este. Es de la rama izquierda de la pulmonar el tronco y la rama derecha. Entonces está antes del conducto. Luego tenemos acá uno parecido al de las láminas anteriores. Este es un conducto, este es un justo ductal, pero es un tubito. ¿No? Este es tipo segmento tubular. El cuadro clínico va a ser insuficiencia cardíaca tipo 1, 2, 3, que depende de la magnitud del defecto. Al examen físico se puede evidenciar ritmo de galope, soplo sistólico prolongado, pulsos femorales disminuidos ausentes. Eso del pulso, por favor, tienen que recordar para toda su vida que van a hacer el trabajo profesional. ¿Por qué? Nosotros al examinar a un paciente, ahora en estos tiempos de la computadora, ya ni los vemos a los pacientes. Lo que más interesa ahora al médico joven es ¿qué pongo en la historia? Se ponen a copiar y no lo ven para nada al paciente. Eso está muy mal. Y al hacer el examen físico, así vaya, siempre repito a todos los alumnos, por una molestia nomás en el pabellón de la oreja, no abocarse solamente al pabellón de la oreja, hacer un momento oportuno para hacer un examen minucioso del paciente, en posición de cúbito dorsal, lo observo bien al paciente, luego empiezo con la palpación, miembros superiores, pulso radial, pulso pedio, luego palpación de precordio, el abdomen, tengo un examen general, ¿no? Así vaya por una cardiopatía. Si el paciente va por una cardiopatía, pongamos, todos le estudiaron, dice, no, doctora, tiene CIA nada más, voy ya de frente, ya no, pero resulta que hago un buen examen minucioso y encuentro que los pulsos femorales están disminuidos, ya estoy haciendo un diagnóstico, además de una coartación de la aorta. Entonces hay muchos pacientes que llegan, incluso han visitado hospitales en varias oportunidades y al final además tenía una coartación de la aorta. ¿Y eso por qué? Porque no le han hecho un examen minucioso al paciente. Entonces, hay patologías cardiovasculares que se diagnostican solamente con el examen físico. Es el caso de la coartación de la aorta. No se olviden, por favor, al recién nacido, cuando ustedes roten por los hospitales, como la Maternidad de Lima o cualquier otro hospital obstétrico, al bebé no solamente hay que ver el Apgar, si se asfixió o no se asfixió y punto, me olvido.
Más bien al bebé tengo que ir a volverlo a visitar al día siguiente cuando el bebé está calientito, barriguita llena, corazón contento, se deja examinar y los va a sentir con las manitos bien lavadas, los médicos, y calientitas las manos y empezar a hacer el examen, especialmente la palpación. Ahí ustedes, como todos los niños nacen con conducto arterioso, con seguridad sí o sí va a tener el pulso saltón, ¿no? No asustarnos, pero a ese niño, dentro de un mes, mes y medio, tengo que volverlo a citar para ver si ese pulso saltón persiste o no. Si ya no, es porque ya se cerró el conducto. Si sigue, tengo que seguir viendo al paciente hasta cerrar el conducto arterioso. Y en esta palpación, o sea que ya con el pulso, nomás con el pulso ya sé que es un conducto arterioso. Igual puede llegar a la consulta un niño de 1 año, pongamos, por una otitis y le hago un buen examen minucioso y como el conducto no es tan grande, el paciente no tiene sintomatología cardiovascular y por lo tanto nadie pues lo va a examinar en la minuciosidad que van a tener los médicos de la vía real. Entonces, hacen la palpación en contrapulso saltón. ¿Ves? Solamente al examen, y ya saben, y lo auscultan, palpación en el precordio, va a haber un frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo, le ponen el estetoscopio a ese nivel, va a hacer un soplo continuo, ¿ya? Igual es con la coartación de la aorta. El pulso femoral fluopedio está disminuido y ausente, sí o sí, es una coartación de la aorta. Lo puede detectar en el recién nacido o también en cualquier etapa de la vida que no ha sido bien examinado por los pediatras, porque aquí en Lima muchos niños van permanentemente al pediatra por el asma, que no sé qué, no sé cuánto, cuando ese problema respiratorio puede ser por un problema cardiovascular y no detectaron oportunamente la cardiopatía. De manera, mi recomendación es, doctores, es un buen examen clínico. Eso es lo más importante, un buen examen. Y con eso tiene el 50% de diagnóstico y el resto va para el especialista y el manejo va a ser oportuno y sea médico y el tratamiento médico quirúrgico también oportuno. Esos son los exámenes que ya hemos dicho. Las cortaciones, esta que ¿ya? Son las mismas diapositivas, son cortaciones tipo segmento tubular, donde se indica el flap de la arteria subclavia. Las complicaciones que uno puede, que estos niños pueden presentar es un sangrado postquirúrgico, puede haber quilotórax, porque es por toracotomía izquierda, ¿no? Puede haber parálisis del nervio recurrente, porque hay que disecar de todas maneras el conducto arterioso. Puede haber parálisis frénica, porque por ahí pasa también nervio frénico, puede ser un síndrome de Horner, puede haber hipertensión arterial paradójica, puede haber paraplegia. ¿Esto por qué? Porque al poner el clamp vascular distal, hemos demorado en hacer la anastomosis. Esta anastomosis término terminal o flap de subclavia no debe ser más de 20 minutos, porque sin esta corpórea no podemos darnos el lujo de hacer con paciencia, conversando, riéndonos, con el respeto que se merecen los doctores, ahora los estudiantes varones, generalmente se distraen los hombres, ahí se ponen a conversar, a reírse, y eso no está bien. Entonces los pacientes terminan pues por el tiempo de clampaje distal de la aorta, con paraplegia los pacientes. Bueno, eso es en resumen el manejo de las cardiopatías congénitas, en este caso acianóticas. ¿Alguna pregunta, doctores? A ver quién lo han entendido, algo más que para fijar los conceptos. ¿Qué me dicen, doctores? ¿Aló? ¿No hay ninguna pregunta? Doctora, ¿me escucha? Sí, 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 claro. Dime. Para hacer
Bueno, no para la cirugía, para una... mm, ¿Qué tipo de cirugía? ¿En qué patología? No te escucho. ¿Ninguno más tiene otra pregunta? ¿Una pregunta? doctora, Para... en la comunicación interventricular, Sí. eh, ahí también se utilizaría lo que es la circulación extracorpórea, ¿verdad? Ahí, sino que no lo entiendo. A ver. O no sería necesario. Se tendría que repetir de nuevo la clase y tú también el seminario. Sí, La comunicación interventricular, ajá, ya tú misma has dicho que claro. dependiendo de la ubicación y el tamaño, hay que esperar a que cierre espontáneamente. Si sé que no se va a cerrar espontáneamente y va a tener repercusión hemodinámica, de todas maneras el paciente va a ir a cirugía. Ahora, dependiendo del tamaño y de la hemodinámica, de la ICC y las Ujú. condiciones del paciente metabólica, nutricional y hemodinámica, etcétera, es un paciente desnutrido, en pésimas condiciones, sí o sí va a ir a una cirugía paliativa. Tengo que paliar la enfermedad, tengo que descongestionarlo, poner en mejores condiciones para una cirugía correctora, porque toda comunicación interventricular hay que ir a cerrar a la larga. Pero si es una comunicación interventricular con repercusión hemodinámica, sí, con manejo médico, y sé que no se va a cerrar, ¿para qué alargar la cirugía? Más aún si el paciente no está descompensado, no está con neumonía, no está desnutrido. Inmediatamente programo la cirugía correctora. Entonces, todo paciente con CIB, CIA, conducto, todos tienen que ir a cierre de sus defectos, porque si no, van a terminar en 3, 4 años más en hipertensión pulmonar. ¿Por qué vamos a cerrar? ¿Por qué? Pues justamente evitar la hipertensión pulmonar. ¿Entiendes? ¿Ya? O sea, Sí. todo niño, todo paciente con CIB tiene que ir a cirugía correctora. CIB se corrige al 100% y corregir es cerrar el defecto. Pero yo tengo dos tipos de pacientes, uno muy descompensado que no me va a permitir hacer la corrección, pero sí le puedo hacer un ban y después le corrijo. O de repente es un paciente que está compensado y estoy en un instituto donde puedo yo abordar pacientes de 3, 4 kilos, voy y lo corrijo y se cierra la comunicación interventricular. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo de la comunicación interventricular. Otra pregunta, otro. A ver, ¿no tenemos más preguntas? Ya, vamos a pasar a este tema de las cardiopatías cianóticas. En total representa el 40%, les dije. La mayoría requiere tratamiento de emergencia, presenta crisis de hipoxia, se descompensan con cuadros infecciosos, también ya lo habíamos conversado. Se presentan así los pacientes cianóticos, es nuestro paciente peruano con deditos en palillo de tambor. Ya hemos hablado del tema de tetralogía de Fallot, cardiopatía congénita cianóticas, ya les he dicho, este es con flujo pulmonar disminuido, es una cirugía paliativa, un shunt, entre la aorta y la arteria pulmonar. ¿Para qué? Ya sea un blelo octavo, sin cualquiera de las derivaciones sistémico-pulmonares, para mejorar las condiciones hemodinámicas de oxigenación, permitir una fase de crecimiento de las ramas pulmonares y favorecer la evolución anatómica necesaria para el éxito de la corrección completa cuando la patología tiene dos ventrículos funcionantes. En el caso de presentar patología univentricular, la siguiente cirugía es otra paliativa, electiva y fisiológica. Ya hablamos de tetralogía de Fallot, ya lo presentó muy bien el doctor. Las indicaciones también. Ya, también hablamos de las cirugías paliativas. Aquí está este es el tubito de Goretz que les dije, que es igual a esta imagen que les mostré. En corregir el Fallot, después cerrar la comunicación interventricular y abrir la salida del ventrículo derecho. La corrección completa
El procedimiento también. Ya, aquí tenemos otra patología que es también frecuente, que es la atresia de la válvula tricúspide con septum interventricular intacto. Los niños que nacen con esta patología deben nacer sí o sí con una comunicación interauricular, si no, se mueren. Ya saben que puede ir a un RASCI o pueden venir también, o si vienen tardíamente, a una atriosectectomía, abrir la comunicación interauricular. Y si además vienen con, son ductus dependientes, entonces tenemos que hacer la derivación sistémico pulmonar. Entonces, objetivo, mejorar la saturación de oxígeno, mejorar la calidad de vida y mejorar la anatomía de las ramas pulmonares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Previamente, mejorar la anatomía de ambas ramas pulmonares mediante una derivación sistémico pulmonar, de preferencia utilizando la técnica de Bleloctazin. Asimismo, garantizar la cámara de mezcla con una buena comunicación interauricular. Si el caso se presenta con una sella restrictiva, realizar el procedimiento de cateterismo cardíaco, atriosectectomía RASCI antes del mes de nacido. En pacientes con menos de 3 meses de edad, realizar la atriosectectomía con cuchilla del Park. Después de los 3 meses, ya les dije, van a cirugía paliativa, ¿no? La atriosectectomía para mejorar la mezcla venosa y arterial. Y luego estos pacientes de atresia de la tricúspide, como tienen un solo ventrículo desarrollado, que es el lado izquierdo, luego van a ir a una cirugía también paliativa llamada cirugía de Glenn, donde aquí tenemos la cava que se va a anastomosar aquí a la arteria pulmonar derecha, ¿no? Entonces ya les había mostrado que también se puede hacer con o sin extracorpórea. En este caso sin extracorpórea, en este caso con extracorpórea. ¿Por qué? Porque tiene una cirugía anterior, todo estaba completamente adherido, sangrante, entonces uno elige hacer con extracorpórea. Luego los de hiperflujo pulmonar, a la cabeza está el drenaje anómalo total, luego está la atresia de la tricúspide con comunicación interventricular y sin estenosis pulmonar. Está la doble salida del ventrículo derecho con comunicación interventricular y sin estenosis pulmonar. También la transposición de grandes vasos con comunicación interventricular y sin estenosis pulmonar. Está el ventrículo único sin estenosis pulmonar. Estas patologías no las estoy nombrando, no, porque está en el libro. Son patologías que manejamos todos los días. En las cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar incrementado, que son a la cabeza, ya dije, el drenaje anómalo total o el ventrículo único sin estenosis pulmonar, ¿no? O sea que hay buen flujo a los pulmones, no hay problema en la llegada del flujo a los pulmones. Van a cirugía correctora cuando tiene 2 buenos ventrículos, como es el caso de drenaje anómalo total. A cirugía paliativa pueden ir a banding, por ejemplo, una doble salida del ventrículo derecho sin estenosis pulmonar. O puede ir a cirugías paliativas funcionales, como la operación de Glenn en mayores de 6 meses y previo cateterismo para cumplir los criterios de Cruzat. Y operaciones de Fontan usualmente se realiza después de 2 años de Glenn. Se evalúa cada caso, por supuesto, individualmente. El drenaje venoso total, ya hemos tenido el seminario, hay después la supracardíaco y infracardíaco, los cardíacos y el seno coronario, entonces depende de su presentación para hacer la corrección. Es el caso también de un bebito mío que yo lo publiqué, igual pequeñito, que era seno coronario. De las 4 formas de drenaje anómalo, esta es la más fácil también. Es otro bebito que ya estando aquí en el instituto, miren, pues le hice su Jesucito. Tenía 9 días de nacido, pesaba 2,7 kilos. Le operé en diciembre y este es el control ambulatorio, ¿no? Era un infracardíaco. Se hace la corrección del infracardíaco llevando pues el colector a la aurícula izquierda, luego se cierra la vena vertical. Entonces la cirugía de 2,5 kilos, todo muy chiquito, hay que ser nomás con mucho cuidado, hacerlo bien para tener la satisfacción del bebé, de la mamá, del cirujano, de todos, ¿no? Tenerlos así a los niños. Las dobles salidas, como es este caso, doble salida de ventrículo derecho, miren pues que la aorta y la pulmonar sale de ventrículo derecho, pero este niño tiene C y B,
donde el ventrículo derecho está bien desarrollado, pero el ventrículo izquierdo no tan bien desarrollado. Entonces, estos casos que les hacemos, porque son pacientes muy sintomáticos de un solo ventrículo derecho que es casi sistémico, está pasando gran flujo a los pulmones. En 4 meses estaría hipertensión pulmonar. Lo que le hacemos es un banding de la pulmonar. Y como estamos limitando el flujo a la pulmonar, entonces el mayor flujo se va hacia el lado izquierdo y va a desarrollar también el ventrículo izquierdo. Y a futuro va a ir a una cirugía correctora. Se saca el banding, a los 6 meses, 8 meses, se retira el banding, luego se coloca un parchecito en la C y B, pero direccionando el parche que el ventrículo izquierdo esté conectado a la aorta y el ventrículo derecho, por supuesto, a la arteria pulmonar. Entonces son patologías no muy frecuentes, pero sí se hacen y los resultados son muy buenos. ¿Ya? Bueno, he terminado la clase. Espero que hayan entendido. Si no, cualquier cosa me dan una llamada. Luego vendrá el examen escrito. No hacer unas preguntas rebuscadas. Son preguntas que durante las 4 horas, 8 a 9, a 10, a 11, a 12, a 2, no, 6 horas que hemos estado, se han ido comentando. De ahí mismo van a salir preguntas del seminario, va a salir alguna pregunta del caso clínico, también de la clase, nada más, no hay nada rebuscado, todos son preguntas prácticas, ¿ya? Para el examen. Por favor, tienen que leer, leer, leer y leer. Y esto, segundo, les agradezco su presencia y bueno, las disculpas pues del caso por haber empezado un poquito tarde, pero creo que ya estamos justo, hemos terminado. Y si tenemos alguna otra pregunta, creo que sí hay un tiempito más para poder conversar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguno tiene? No, doctora, ninguna. Lo tiene todo. Ya, esperando que todo vaya bien. Ninguna. Ya, le voy a leer sus notas. La primera es el seminario y ahí el caso clínico, hay una sola nota nada más para el seminario y caso clínico, una sola nota. Quien ha hecho seminario y caso clínico no son 2 notas, es una sola, potencia o disminuye. Y luego la práctica es su participación, las respuestas oportunas que ha podido darle en esta reunión. Entonces tenemos Vanessa, seminario 15, práctica 15. Párraga tiene seminario 17, bueno, esa nota, primera nota que corresponde al seminario o el caso clínico, 17 y se práctica 16. Palomino, 17, 15. Pancorbo, 16, 16. Ortega, 15, 16. Estas son las notas que se las voy a enviar al doctor. Doctora, disculpe. Sí. Hay 2 palominos. ¿Usted es Joseph, es usted? Sí, doctora. Usted es Joseph Brandon Palomino, tiene 17, 15. ¿Quién es el otro Palomino? Yo, ¿Cuál es el doctora. otro? Ah, claro, es la primera, pues Vanessa, sí. Dije, pues Vanessa, sí. Dije. Vanessa Palomino, 15, 15. Ok, muy bien, doctores, gracias. Terminamos la reunión. ¿Les parece? Gracias, doctora. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Chao. doctora. Gracias. Chao. Chao.